Sí, tanto para el curso de monitorado como para el de dirección. En el caso del curso de monitorado son 160 horas de prácticas y en el caso del curso de dirección son 120 horas. Y al final lo que nos permite la parte práctica es poner en práctica toda la parte teórica, todos los conocimientos que hemos ido interiorizando, todo lo que hemos ido aprendiendo durante esas horas lectivas. Nos permite interiorizar conceptos teóricos y luego eso, que nos damos cuenta, al final tocamos mucho la realidad de la asociación en la que estamos o del grupo de tiempo libre y ahí es donde nos damos cuenta realmente de la incidencia, de la intervención que haces y de toda la labor que se realiza dentro de estas asociaciones.